Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación a reflexionar sobre uno de los problemas más importantes de nuestro país y del mundo y del sistema actual, con la idea de tomar elementos de la historia para iluminar la acción del día de hoy. Sabemos muy bien que México fue sometido al colonialismo, al saqueo de nuestras riquezas, a la apropiación de la tierra de los pueblos originarios. Fue muy importante toda la extracción de nuestra plata, nuestro oro durante la colonia, el trabajo esclavo. Sabemos bien que aquí en estas tierras se esclavizó a los indígenas y también se importaron africanos, y todo para sostener a un régimen colonial del Imperio Español. Es muy importante reconocer que la lucha de Hidalgo fue una lucha precisamente contra un régimen político caduco. Fue la lucha en contra del virreinato. Él ya traía la idea de desconocer al rey, pero quien lo hizo posteriormente fue Morelos. En aquella época hubo una gran rebelión en contra de los monopolios. Estas fueron las banderas de Hidalgo y de Morelos. Hoy esos monopolios existen, son las grandes corporaciones. También fue la primera persona en el continente que declaró abolida la esclavitud. En el Caribe fue Haití, pero en el continente fue México. Y bueno, hoy tenemos que reconocer que existe la esclavitud moderna. Apenas hoy en la mañana estaba oyendo que va a haber una iniciativa sobre el outsourcing. El outsourcing no es más que una forma de esclavitud moderna a la que también se ven sometidos los migrantes, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. También se levantó en contra del monopolio de la tierra, una cosa muy importante que no es tan conocida, y es que Hidalgo y Morelos le devolvían la tierra a los pueblos en cuanto iban avanzando en sus combates exitosos. Una cosa importante es de que en toda lucha social, dentro del sector popular se dan diferencias. Hidalgo, aunque era criollo, pero él vivió muy ligado a los indígenas. Él hablaba 3 idiomas: otomí, purépecha y náhuatl, y él fue un representante de la rebelión popular indígena, mientras que por otro lado Allende, Aldama y compañía eran criollos que no buscaban una revolución profunda, una revolución popular, sino simplemente quitar del gobierno a los españoles para instaurar su propio poder sin cambiar las estructuras económicas y sociales. Cuando Hidalgo se niega a tomar la capital, cuando estaba en el Monte de las Cruces, se dice que ya estaba el triunfo a la mano y que no quiso hacerlo, y nadie se explica por qué. La razón es muy simple. En primer lugar, habían sido diezmados en el Monte de las Cruces. En segundo lugar, el virrey contaba con tropas bien equipadas aquí en la ciudad. La ciudad no se había levantado a favor de la independencia, pero lo más importante es que Hidalgo había mandado mensajeros a todo el país porque él lo que buscaba era un levantamiento generalizado, mientras que Allende, que ahí se rebeló contra Hidalgo, pues nada más quería llegar a Palacio y tomar el poder sin un cambio profundo. A la muerte de Hidalgo lo sucedió Ignacio López Rayón, y es muy importante ver cómo él siempre se opuso a un cambio de régimen. Toda transformación
conlleva un cambio de régimen y se buscaba en este momento sustituir a la monarquía con la república, pero Ignacio López Rayón quería sostener al rey Fernando VII. Fue Morelos quien desconoció a Fernando VII y empezó a impulsar la república. Al desconocer al viejo régimen, desde luego se tenía que desconocer la vieja deuda, y al triunfo de la independencia no se reconoció esta deuda. Pero todos sabemos muy bien que la independencia fue hegemonizada por las clases dominantes a través de Iturbide, de Anastasio Bustamante, y precisamente en un movimiento contrarrevolucionario. En España, el teniente coronel Riego, Rafael Riego, había triunfado, se había impuesto otra vez la Constitución de Cádiz, y aquí los criollos no querían una constitución liberal, por eso buscaron separarse de España, encabezados por Iturbide, quien, en lugar de instaurar una república, acordó con el virrey O'Donoghue instaurar una monarquía. Se invitó a los Borbones a venir a reinar aquí a estas tierras, y como no hubo respuesta, pues entonces autocoronó Iturbide. O sea, Iturbide estaba a favor del viejo régimen, y esto pues iba a influir en esta actitud que él tuvo de estar buscando deudas, y que concretó Lucas Alamán. Lucas Alamán fue un conservador monárquico toda su vida, y fue quien comenzó a adquirir préstamos en el extranjero, un enemigo feroz de Hidalgo y de Morelos. Mientras que Guadalupe Victoria había sido un insurgente hasta el final, incluso por no amnistiarse se fue a Veracruz a perderse en la selva 2 años para no aceptar la amnistía del virrey. Él, al llegar a la presidencia, sí tuvo esta actitud de suspender pagos de la deuda, porque él no miraba hacia el exterior, sino hacia las necesidades de México. Lo mismo sucedió con Vicente Guerrero, que por cierto tuvo que volver a abolir la esclavitud, porque al triunfo de la revolución, de la independencia y derrota de la Revolución Popular, pues todavía seguía predominando el esclavismo. Entonces vemos esta lucha entre quienes quieren mantener el viejo régimen político y además la vieja propiedad en manos de terratenientes, y en primer lugar de la iglesia, que era dueña de más de la mitad del territorio nacional, más de la mitad de las fincas rurales y de las fincas urbanas. Sabemos bien que Guerrero es asesinado por Anastasio Bustamante y por Lucas Alamán, quienes eran conservadores. Es muy importante, sobre todo en este año que viene, 21, en el que se van a conmemorar lo que le llaman la consumación de la independencia, que tanto Iturbide como Anastasio no solo fueron realistas, fueron feroces, se distinguieron por el asesinato en masa en los pueblos en los que habían abandonado los insurgentes. Por ejemplo, Anastasio Bustamante fue quien apresó a Leona Vicario cuando se descubrió que estaba a favor de la independencia, y desde luego con un perfil así, él de inmediato buscó empréstitos extranjeros. Sabemos muy bien que fue muy convulsa la vida política en aquella época por esta lucha entre liberales y conservadores. Se había logrado la independencia de México, y este fue un gran paso gracias a Guerrero y a Guadalupe Victoria, que aceptaron junto con Iturbide consumar la independencia, pero lo que seguía era la lucha en contra de las estructuras económicas y sociales. Y este es otro punto muy importante. Además de un cambio de régimen, es necesario un cambio de las estructuras económicas y sociales.
Hace un momento Gerardo insistió muy atinadamente en la necesidad de una nueva constitución, y esto es así porque después de la independencia una nueva constitución, en la Reforma hubo una nueva constitución y en la Revolución también. Después de una lucha popular profunda y nacional se impone un nuevo orden de cosas que se refleja en una nueva constitución. Valentín Gómez Farías fue el padre de la Reforma y desde luego no miraba hacia el extranjero, sino hacia las necesidades de nuestro país, y también desconoció la deuda externa. Desde aquella época sabemos muy bien, Estados Unidos nos robó más de la mitad del territorio, y ha habido durante siglos la intención de nuestro vecino del norte de someter a México. Actualmente ya no ha sido por la vía de una invasión armada, ha sido precisamente por la vía de la inversión extranjera y del endeudamiento. Santana, pues no pudo imitar a Iturbide nombrándose emperador, pero sí se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Y junto con Lucas Alamán, pues también estaban de cara a las necesidades de los extranjeros y no de los mexicanos. Sabemos bien que con la revolución de Ayutla, Comonfort y Juan Álvarez derrocaron a Santana, y aquí hay una cuestión muy importante, y es que después de derrocar a Santana, la actitud de Comonfort fue muy conciliadora hacia los conservadores, de modo que llegó al grado de traicionar la constitución que él mismo convocó y apoyar a los conservadores. Esta fue su ruina. Desde luego, los conservadores pues siguieron endeudando a nuestro país y manteniendo esta vieja estructura económica y social. Es Benito Juárez el que, con la expropiación de los bienes del clero y haciendo valer la Constitución del 57, comienza por fin un cambio económico y social. Esta transformación, como todas, conllevó la expropiación de los bienes del clero. Toda transformación, la primera, la segunda y la tercera, tiene que trastocar la propiedad. No se puede mantener un sistema de propiedad en manos de una clase dominante y hacer una transformación. Y desde luego, atendiendo las necesidades nacionales, Juárez suspendió el pago de la deuda. Aquí lo interesante es que seguía la lucha de los conservadores por instaurar una monarquía, y todos sabemos la historia. Fueron a pedirle a Maximiliano que se hiciera pasar por el emperador de México. Mucha gente habla de él como el emperador. Para mí fue un usurpador, de modo que así como no hubo un tal presidente Calderón sino un usurpador, lo mismo sucedió con Maximiliano. Una cuestión que es muy clara es que toda transformación conlleva grandes luchas. No puede haber una profunda transformación del país sin lucha. No puede haber un cambio mágico que nos caiga del cielo. Toda transformación implica grandes sacrificios y el apoyo del pueblo de México. Creo que los grandes éxitos que tuvieron Hidalgo y Morelos, posteriormente Juárez, fue por un apoyo masivo a la lucha. Porfirio Díaz, sabemos muy bien que, aunque bueno, se decía liberal, pues él apoyó su régimen precisamente en la dependencia hacia el exterior, en atraer capitales extranjeros, volvió a endeudar el país de manera muy importante y mantuvo
si bien con Juárez hubo la expropiación de la tierra de la iglesia, con Porfirio Díaz se mantuvo el latifundismo, ya no en manos de la iglesia, sino de grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, de modo que la estructura social que había sido colonial se volvió una estructura semicolonial, y los latifundios coloniales pues se recrearon en la época del porfirismo. Al triunfo de la Revolución Mexicana, Madero cometió el mismo error que Comonfort, y fue el de querer conciliar con la oligarquía, con el mismo ejército. Sabemos que esa fue su ruina, y desde luego él no adoptó una posición de suspender el pago de la deuda. Se suspendió hasta 1919. Esta actitud conciliadora de Madero pues lo llevó al sacrificio, igual que a Comonfort, y fueron Villa y Zapata los que muy claramente lucharon por una revolución popular, por la destrucción de los latifundios y, entre otras cuestiones, por la independencia productiva de México y el desconocimiento de la deuda. En este punto es importante recordar que no hay soberanía política sin soberanía económica. El mismo Hidalgo luchó por la soberanía económica. Recordemos que él tenía proyectos productivos durante décadas con decenas de comunidades indígenas para hacerlas sustentables. No hay soberanía política sin soberanía económica, y esto fue muy, muy claro en Villa y en Zapata. Zapata estableció un sistema basado en los municipios para fomentar la producción local y el empleo. En cambio, Victoriano Huerta, León de la Barra, etcétera, continuaron endeudando al país y defendiendo el viejo régimen. Entonces, es una cuestión que hay que tener muy clara, es que para repudiar el viejo régimen tenemos que desconocer los viejos acuerdos y establecer un nuevo orden tal como lo impulsaron Villa y Zapata. Todos sabemos lo que pasó después, y tenemos que entrar a la escena Álvaro Obregón. En todas las luchas, en todas las transformaciones, ha habido esta lucha de un sector popular y el de las clases dominantes. Sabemos que Iturbide, al triunfo de la independencia, impuso los intereses de las clases dominantes. Después de Juárez, fue Porfirio Díaz el que impuso este poder, y después de la revolución, al derrotarse la Revolución Popular, pues quien accedió al poder fue los terratenientes nacionales. Madero era un terrateniente, un gran terrateniente, y lo mismo Carranza, era un ranchero muy, muy importante. Por eso Carranza se opuso a la reforma agraria. Obregón era el representante de una nueva burguesía. Entonces, en la historia de México, en las tres transformaciones, a final de cuentas, no queda el pueblo con el poder, sino la clase dominante, y esto lo vemos muy claramente en el entreguismo de Álvaro Obregón frente a Estados Unidos. México estaba desarrollando una industria importante, se producían motores, se producían aviones, en fin, México iba despegando, y en este Tratado de Bucareli, Obregón se compromete a no impulsar la industria nacional, además de reconocer una deuda infladísima y prometer no tocar los intereses petroleros de Estados Unidos. En el mismo tenor actuó Calles, y fue Lázaro Cárdenas el que finaliza esta tercera transformación, haciendo la expropiación de tierras, la reforma agraria que le dio tierra a 18 millones de campesinos, y la expropiación petrolera, la expropiación
ferrocarrilera, etc. Aquí vemos otra vez que no hay transformación si no cambia, si no se golpea a los grandes propietarios para favorecer al pueblo. Y bueno, siempre se dice que si se golpea a las grandes compañías, etcétera, esto nos lleva a la ruina, pero en la época del cardenismo vimos como totalmente bloqueados y con sanciones al estilo de la que ahorita está recibiendo Venezuela o Cuba. A México, después de la expropiación, no le vendían ni un tornillo, se llevaron todos los técnicos extranjeros y también los mexicanos, pero la clase obrera mexicana fue capaz de levantar una gran industria. En ese punto, Estados Unidos tuvo que actuar de diferente manera para dominar nuestra economía, y fue a través de los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán, con los que empieza a retroceder los logros del cardenismo. En ese momento México estaba en condiciones de desarrollarse de una manera autónoma. Sabemos que crecía al 6% anual, pero fue esta política de favorecer a los empresarios para no cobrarles impuestos, y de esta manera hubo que recurrir a la deuda externa para tener un financiamiento. Gerardo dejó muy claro que si no hay una reforma fiscal progresiva, pues no va a haber fondos para el desarrollo. Fue una política que siguieron los gobiernos del PRI y que llevaron directamente al endeudamiento y a la dependencia hacia el país del norte. Una dependencia que llegó incluso al hecho de que 3 presidentes, López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría, incluso fueron colaboradores de la CIA. López Mateos tenía la clave Litensor, Díaz Ordaz Litempo 2, Echeverría Litempo 8. Y aquí empezó el endeudamiento acelerado que llevó a la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Hoy ya no existe una monarquía extranjera que nos domine, son los organismos financieros internacionales los que han impuesto la política económica desde 1976, y no puede haber una transformación si no rompemos con la dependencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que han sido los responsables de la ruina actual. El sistema de salud, la educación fue saboteada por el FMI y el Banco Mundial. Los salarios se congelaron a partir de 1976 hasta llegar a ser una quinta parte 35 años después. De modo que, así como Hidalgo y Morelos tenían que romper con el rey, pues nosotros tenemos que romper con los organismos financieros internacionales. Entonces tenemos estas dos líneas. En las transformaciones anteriores, 3 transformaciones que fueron necesarias para salir de un régimen colonial y feudal a un régimen capitalista. Nunca se gana al primer round. Hizo falta la Revolución de Independencia, la Revolución de Reforma y la Revolución Mexicana, culminada por el cardenismo, para este cambio al sistema capitalista. Y esto ha sido así en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, hicieron falta 3 revoluciones para llegar al capitalismo. La gran diferencia es que ahora ya el capitalismo tiene que ser superado. No hay capitalismo con rostro humano. El neoliberalismo es fruto del capitalismo. Las mismas leyes del capital que también estudiaron Carlos Marx y Federico Engels nos muestran claramente que los grandes monopolios cada vez tienen que crecer más a costa de los demás, y no hay vuelta atrás en esta lucha feroz por el control mundial de las corporaciones.
Desgraciadamente, México actualmente está totalmente sometido hacia los Estados Unidos. López Portillo petrolizó la economía. Es muy importante recordar que México, desde 1938 hasta 76, no exportaba petróleo y crecía al 6%, mientras que ahora se depende de las exportaciones petroleras. Estamos ya en la instauración del neocolonialismo, ya no son minas de oro y plata que explotan los españoles, ahora son minas de oro y plata que explotan los canadienses con capital canadiense y norteamericano, y ya no salen barcos cargados de riqueza al extranjero, hoy son barcos y con la apertura comercial que culminó con el Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari nos integró económicamente. Y repito, no hay soberanía política sin soberanía económica, y esto se comprometió con Carlos Salinas de Gortari, y comenzó este proceso de integración de México a las corporaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el problema más grave que sufrimos en la actualidad. Primero vino la integración económica, luego la integración política, con la instauración de este bipartidismo, que en Estados Unidos es demócratas republicanos, aquí en México es PRI-PAN, el famoso PRIAN, y por último con la integración militar que empezó Fox y continuó Calderón, y que es sumamente comprometedora para nuestra soberanía. De modo que en la actualidad son las grandes corporaciones quienes se benefician del trabajo de esta moderna esclavitud que vivimos en México. Los gobiernos posteriores a los de Salinas, con esta línea lo que produjeron fue una crisis tremenda, el que 10 millones de mexicanos se hayan tenido que ir como migrantes a Estados Unidos, y el trabajo de moderna esclavitud de los migrantes a lo que ha llevado es a la caída de los salarios de los obreros norteamericanos, que por eso están tan enojados con el establishment, porque sus niveles de vida han caído de manera muy, muy clara. Fox no solo hizo avanzar este proceso, sino que firmó con la ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Propiedad de América del Norte, la integración en seguridad y en energéticos. Ya con Calderón vino la iniciativa Mérida, y con Peña la privatización del petróleo. Y bueno, en todo este proceso, pues la deuda, como bien sabemos, ha llegado a crecer de una forma escandalosa. De modo que en México, que es un país muy rico, con grandes riquezas, pues todo el beneficio de esta riqueza van al extranjero. Uno de los planteamientos de Hidalgo es que las riquezas de nuestro país no deberían de quedar fuera de nuestras manos, sino en manos de los mexicanos. Entonces vemos que a través de esta experiencia histórica es necesario en la actualidad, bien lo decía Gerardo, una nueva constitución, un nuevo sistema político. En el siglo XIX se pasó de la soberanía en manos del rey a la soberanía en manos del Congreso, o sea, la soberanía se entrega a un Congreso que luego es fácilmente comprado, manipulado, y donde finalmente el pueblo firma un cheque en blanco y la voluntad popular no se efectúa. Vemos en la actualidad como todos los candidatos prometen y prometen, pero una vez que ya son electos como representantes, hacen lo que quieren, hacen lo que nunca anunciaron en campaña. Entonces tenemos que cambiar de régimen político. Este sistema de partidos es el sistema que impusieron las grandes corporaciones para tener el dominio en todo el mundo,
y tenemos que cambiar este sistema de partidos por una renovación democrática donde el pueblo no suelte la soberanía, que el pueblo asuma la soberanía y haya nuevos métodos de selección de candidatos, de elecciones y de organización electoral y política para que efectivamente se realicen los planes, los proyectos que son necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de nuestro país. De modo que el problema de la deuda está ligado muy profundamente al problema, o sea, no es nada más suspender el pago de la deuda, sino implementamos otro modelo económico, otro modelo social y político, una verdadera y profunda transformación, pues no vamos a superar los problemas que vivimos. Como dijo Gerardo, esto se vive en todo el mundo, y es claro que esta transformación tiene que darse a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, que requiere también urgentemente una renovación democrática y una nueva constitución. Entonces, si queremos suspender pagos de la deuda y tener la fuerza para una renegociación exitosa, también tenemos que contemplar profundos cambios en el modelo económico, político y social. Es necesario cancelar las concesiones de las mineras que tanto daño hacen y que siguen con el saqueo, que le quitan el agua, envenenan la tierra, el aire de los pueblos aledaños. Necesitamos terminar ya con estos megaproyectos que tanto afectan a los pueblos originarios. Necesitamos, así como Hidalgo desconoció los tributos, pues necesitamos dejar de pagar tributos. El tributo más importante en la actualidad es el tributo de la deuda, pero incluso a nivel individual, a través del endeudamiento de las personas y del uso de tarjetas de plástico, pues ya regresamos a el endeudamiento tipo de porfirista, en el que todos los peones eran acasillados, trabajaban de sol a sol para pagar sus deudas. Hoy es lo mismo. Hoy la gente, para pagar sus deudas y sus tarjetas, tiene que trabajar de día y de noche. Y bueno, ya con la tecnología moderna y las redes, pues ya es posible trabajar casi como en la colonia. En la colonia trabajaban de sol a sol. Hubo un decreto de el rey Carlos III que decía que los indígenas nada más deben de trabajar de sol a sol, porque resulta que cuando había luna llena, pues los hacían trabajar también en la noche. Y parece que en el sistema actual, que ha recuperado los rasgos más atroces de sistemas anteriores, como el esclavista, el feudal, en el sistema actual estamos viviendo toda esta miseria económica y humana. Esto es algo que tenemos que superar. Entonces, no solo hay que promover la suspensión del pago de la deuda, también tenemos que proponer una nueva constitución, un nuevo sistema político, un nuevo sistema electoral y la expropiación de aquellos grandes intereses que están saqueando a nuestro pueblo. Pues muchas gracias por permitirme dar estas ideas, y creo que lo que hoy tiene que hacer el gobierno es plantearse, asumir la soberanía del país, la soberanía económica, y esto implica la soberanía agropecuaria, la alimentaria, lo sabemos, pero también soberanía industrial. México ha sido capaz de producir bienes de capital. En los 70, recordemos cómo México ya producía automóviles, tractores, vagones del metro, ferrocarriles. Fue el neoliberalismo el que desmanteló esta capacidad. México producía todas las vacunas hasta 1998. Y hoy esto ha quedado totalmente desmantelado. Entonces el gobierno
tiene que asumir la soberanía a todos los niveles. Y en torno al agua tiene que manejar una política de sustentabilidad y problemas como el de Tabasco y Chiapas, que llevan muchas décadas, tienen una solución, pero se necesitan medidas muy pensadas, muy profundas y romper con el corto inmediatismo. Entonces, creo que esta es la tarea de un gobierno que quiera hacer una cuarta transformación. Ahora, ha habido casos, tenemos a Comonfort, pues que no se aventó y le pasó lo que le pasó, o Madero. Tenemos casos como el de Cárdenas, ¿no? Que fue capaz de realizar estas medidas que eran indispensables. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente? Pues no sabemos. Cárdenas, recordemos que cuando llega a la presidencia en 34, en 35, se pensaba que era un pelele de calles, nadie daba un quinto por él. Y quizás si se hace una encuesta en 37 preguntando si iba a expropiar el petróleo, pues todo México hubiera tildado de loca esa idea, y sin embargo lo hizo. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Pues ya veremos qué va a hacer, pero a nosotros nos toca plantear la problemática y plantear las salidas. Creo que es muy, muy importante un programa de producción que nos haga sustentables desde el nivel local, desde el nivel municipal, de los niveles regionales. En fin, no nada más suspendes pago de la deuda, no, espérate. ¿Cómo vas a producir todos los bienes y servicios más indispensables y hacer un plan que tendría que estar ya estudiándose paralelamente a nuestros planteamientos? Y sí tomar medidas. Todos sabemos que México es el primer productor de plata del mundo, y ha habido incluso propuestas de que se establezca el patrón plata. Eso sería muy racional para nuestra soberanía y dejar de depender del dólar. En fin, hace falta todo un planteamiento económico para que se impulse una ruta soberana y ya rompamos esta situación de dependencia que cada vez se agrava más, y ahorita en la pandemia pues se ve absolutamente, ¿no? O sea, todo este problema de los medicamentos. México producía los medicamentos necesarios, nos han hecho dependientes del todo al todo, y esto lo tenemos que revertir. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, y no es Biden contra Estados Unidos. Este año se han movilizado 20 millones de personas en 13,500 movilizaciones. Este año ha habido 1,700 huelgas, y la clase obrera en Estados Unidos está tomando posturas muy decididas. Entonces, creo que, como dije al final, en Estados Unidos también se tiene que dar y se va a dar una renovación democrática, porque sus instituciones ya valieron madres. Entonces, creo que la coyuntura de Estados Unidos también puede favorecer a México. Muy bien.